Bienvenidos a la academia. A continuación les presentamos el deporte del golf. Put simply, as a golfer, it doesn't matter who you are, what you wear, or how you play. The etiquette of the game requires that you show consideration for others on the course at all times. I gave you my best shot, and West wasn't good enough. You were better. And it was well played. Most golfers played without the supervision of a referee, so we rely on golfers to treat each other with respect and to play by the rules. One of the main reasons that my family was so keen on me playing golf growing up is that it taught you so many good morals and principles of life, not just golf. Anybody that plays the game of golf, is brought up from certainly a young age. I started playing at 12 that you're your own rules official, your own judge, and if things like the ball moves on the green, then you call the penalty on yourself, and I think that's what sets golf apart from many other sports. We don't really need referees as such. That ball might well have moved. Yeah, that's what this game is all about. This is one of the finest amateurs in the world. He's trying to make the cut, and there he is. He's the only one who could possibly have seen that, and he called the penalty on himself. Irrespective of how competitive you are, demonstrate courtesy and sportsmanship to your fellow golfers at all times. This is the spirit of the game of golf. The game has always been steeped in tradition. It's a game of honour, and to respect your playing partners is a massive part of the game. Norman gets over, gives him a wink and a wave. This is what it's all about right here. How fantastic is this when you can get two guys competing like this for something they dearly want to win, congratulating each other. A beautiful shot. El golf es un deporte olímpico. Es uno de los deportes más reglamentados que existen y se juega sobre un espacio irregular. Hablando sobre la superficie de juego, podemos ver que el golf es un deporte, como decíamos, que se juega sobre una superficie irregular. No tenemos unas medidas exactas de largo y ancho establecido para una cancha de golf. La cancha de golf se construye sobre una superficie de terreno, normalmente tiene un promedio de entre 55 hectáreas y los diseñadores de las canchas se adaptan el diseño a la estructura, a la topografía del terreno, y en base a lo que ellos encuentran en el terreno, así van diseñando hoyo a hoyo. Sobre esa superficie de 55 hectáreas más o menos, se construye y se distribuye en todo el recorrido de los 18 hoyos, que es donde vamos a jugar. El objetivo del juego es jugar desde tee hasta green en cada hoyo en la menor cantidad de golpes posibles. Acá vemos la gráfica de un hoyo de golf. Eso es un ejemplo de cómo puede ser un hoyo de golf y las partes que vamos a encontrar en cada uno de los hoyos. Tenemos el sitio de salida, que es donde iniciamos cada hoyo, se llama tee ground. Fairway, que es la parte principal, la parte central del hoyo, es por donde deberíamos querer jugar, por donde queremos mantener la bola. Hacia los costados tenemos el rough, que es todo el corte más alto de grama, es donde están los árboles también. Tenemos también obstáculos de agua, como son los lagos y los ríos, que se llaman hazards. Y por último tenemos el green, que es la superficie de terreno de corte más baja, que es donde se encuentra la bandera, donde se encuentra el hoyo. Para jugar desde tee hasta green tenemos diferentes técnicas. Tenemos una técnica de full swing, que es donde utilizamos palos como el driver, las maderas y los hierros. Es donde abarcamos mayor distancia. Tenemos técnicas de juego corto, que es cuando ya estamos más cerca de la bandera, más cerca del hoyo, nos estamos aproximando ya al green. Esas técnicas son chip, pitch y bunker. Y la última técnica es la técnica de putt, que es cuando ya estamos sobre el green. Dentro de la bolsa tenemos hasta un máximo de 14 palos. Estos palos nos van a ayudar a poder realizar correctamente todas las técnicas que hablamos anteriormente. Los palos los podemos dividir en tres grupos. Uno de estos grupos son las maderas, dentro de las cuales se encuentra el driver. Otro grupo son los hierros. Y después, por último, tenemos el pot, que es el palo que vamos a utilizar en el green. Es un palo que está diseñado para poder rodar la bola. Cada palo tiene su función
y nosotros debemos aprender a elegir correctamente el palo para cada una de las técnicas que vamos a estar utilizando. Los hoyos se clasifican en 3 categorías: pares 3, pares 4 y pares 5. Esto es básicamente definido por el largo de cada hoyo. Como vimos anteriormente, el driver es el palo que se abarca más distancia, es el palo que se le pega más largo de toda la bolsa. Para efectos de medición está promediado en unas 225-220 yardas aproximadamente. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta para que puedan comprender más fácilmente por qué un hoyo es par 3, par 4 o par 5. Los pares 3 son hoyos cortos en los que tenemos la posibilidad de llegar al green con un solo golpe. Esto, por ejemplo, quiere decir en un hoyo que mide 150 yardas, teniendo en cuenta que el palo que más distancia logramos abarcar es el driver con unas 225 yardas, quiere decir que con algún palo de la bolsa podemos abarcar esa distancia de 150 yardas. Una vez estando en green, vamos a tener un promedio de 2 pots para embocar la bola en el hoyo. Luego tenemos los par 4, que son hoyos más largos que con un golpe del palo más largo de la bolsa no es suficiente distancia para llegar a green. Por ejemplo, veamos un hoyo que mide 375 yardas, pegamos el driver, que es el palo más largo de la bolsa, abarcamos 225 yardas y todavía nos quedan 150 más por llegar a green, que podemos utilizar alguno de los palos de la bolsa para cubrir esa distancia, y así llegamos en 2 golpes a green. Nuevamente, una vez en green, tenemos 2 golpes en promedio para terminar el hoyo. Por último tenemos los par 5, que son los hoyos más largos que vamos a encontrar en la cancha. Estos son hoyos que por su longitud vamos a necesitar al menos de 3 golpes para lograr alcanzar el green. Si hablamos por ejemplo de un hoyo de 500 yardas, vamos a tener 225 yardas que abarcamos con el palo de mayor distancia de la bolsa. Si lo golpeamos nuevamente vamos a abarcar 225 yardas más y nos van a quedar 50 yardas por total para lograr alcanzar el green en 3 golpes. Una vez en green vemos nuevamente tenemos un promedio de 2 pots para embocar en el hoyo. Aquí vemos el ejemplo de cómo es una tarjeta de golf donde llevamos la puntuación cuando estamos jugando. En cada hoyo vamos a anotar cuánto fue el score, cuántos golpes hicimos en ese hoyo y lo vamos a ir anotando. Aquí tenemos jugador A, que a lo largo de los 18 hoyos sumó 41 en los primeros 9 hoyos, 41 en los segundos 9 hoyos para un total de 82 golpes. Ahora vamos a hablar un poco del handicap. El handicap es un tema que para algunas personas es un poco complicado. Lo vamos a explicar de una forma muy sencilla, muy básica, y les va a dar una idea de más o menos cómo funciona y para qué sirve. La principal finalidad del handicap es igualar distintos niveles de habilidades. Con esto, un jugador muy experimentado que tiene muchos años de jugar y tiene un muy buen nivel puede jugar en la misma igualdad de condiciones contra un jugador que apenas está comenzando a jugar. 3 golpes sobre par en esta cancha, por ejemplo, 81, 80, 78, 85, 86, en promedio nos da 82 golpes. Eso quiere decir que en promedio ese jugador está jugando 10 golpes sobre el par de la cancha. Basado en esto, podríamos decir que la habilidad de ese jugador está en 10 golpes sobre la cancha. O sea que, en resumen, digamos que sería más o menos un 10 de handicap. Ya teniendo eso en cuenta, podemos hablar de que cada vez que nosotros jugamos tenemos 2 tipos distintos de scores. El score gross, que es el score golpe a golpe real que nosotros hicimos al final de la vuelta. Y el score neto, que va a ser ese score gross menos el handicap. Veamos ahora un ejemplo de cómo se aplica el handicap. Tenemos un jugador A que juega en una competencia con el jugador B. Jugador A tiene 10 de handicap y jugador B tiene 18 de handicap. Aquí de entrada podemos ver que el jugador A tiene mucho mejor nivel que el jugador B. Tal como era de esperar por el nivel de juego, jugador A tiró un mejor score que el jugador B, 84 contra 90 golpes. Aquí claramente el jugador A es el ganador. Sin embargo, al aplicar el handicap tenemos el score neto y vemos que ese 84 menos el 10 de handicap se convierte en un score neto de 74 y el score de 90 del jugador B menos sus 18 de handicap tiene un score de 72. Por esta razón, el jugador B en una competencia con score neto es el ganador. De esta forma podemos ver cómo el handicap es que nivela los distintos tipos de habilidad. Esperamos que esta explicación haya sido de su agrado y ahora tengan un poco más claro lo que es el golf y todo lo que interviene en el juego.
Cualquier duda, recuerde que estamos a la orden y que puede contactarnos.